Hola, nuevamente. Viernes 20 de septiembre, 6:04 de la mañana. Hola mundo, hola América, hola Europa, hola a todo el mundo. Buenas noches o madrugadas Venezuela. Buen amanecer España. Jorge Rodríguez, vamos a volver a seguir hablando de Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, cuando dijo que la oposición venezolana sufría compulsión a la repetición, vean el video anterior para enterarse de qué estoy hablando, también arremetió contra el reino de España, es decir, contra España, contra la sangre que corre por mis venas. Jorge Rodríguez cogió un papel que supuestamente donde supuestamente, no sé si era una fotocopia de un libro o qué, donde estaba un discurso que dio Simón Bolívar en la Angostura, después de la batalla de Carabobo, supuestamente. Si fue un mes después o un día después, eso no es el tema del video. Entonces, en ese discursito del sifilítico de Simón Bolívar, según Jorge Rodríguez, según lo que leyó Jorge Rodríguez, él decía, Bolívar en ese discursito de mierda, que España que se había enfrentado en el campo de Carabobo a un ejército súper bien apertrechado, con las armas más modernas del momento, y que a pesar de eso, a ese ejército español, eso no le sirvió de nada, porque eran, creo que dijo 4.000 o 6.000. Bueno, que es la cifra poco importa, que a esos 6.000 hombres los había vencido en batalla el ejército libertador. Y que habían quedado 400 o 40, el número da igual, y que los habían enviado a Puerto Cabello y luego los habían echado al mar para que murieran en el mar y que no quedara ninguno. Lo dijo con su habitual tono de psicópata, con su habitual sonrisa de psicópata, porque es un psicópata. O sea, tiene que tener sonrisa de psicópata, cara de psicópata, voz de psicópata, porque es un psicópata. Eso de un ejército experto y bien apertrechado y numeroso, hablando del ejército español en aquel momento, es mentira. En ese momento España estaba ocupada, o había estado ocupada, por las tropas de Napoleón Bonaparte, que habían invadido España. España en ese momento estaba invadida por Napoleón Bonaparte. Estaba en guerra con Francia. Tenía también problemas con Inglaterra. España estaba en guerra en numerosas partes del mundo porque el imperio español era extensísimo. A España lo pierde todo porque la península ibérica es la mitad del territorio de Venezuela, y quítale a Portugal. España era un país demasiado pequeño, con muy poca gente, como para poder mantener un imperio tan vasto. ¿De dónde iba a sacar España un ejército que pudiese defender sus propiedades o sus territorios en Europa, en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, en el Caribe, etcétera, en África, y súmale toda Latinoamérica? España tenía 4 gatos. El ejército que peleó contra las tropas de Bolívar en Carabobo eran 4 gatos mal alimentados y mal armados, porque España no tenía hombres. España estaba en guerra como en 20 lugares distintos del mundo, del planeta. Entonces, Bolívar, que era español, un criollo, un blanco criollo español,
y San Martín en Argentina y todos los demás aprovecharon la debilidad de España, que no poseía suficientes tropas, para apoderarse, o sea, para deshacerse de España. Ahora, ¿qué independencia fue esa? Eso fue una guerra de independencia, ¿no? Eso fue una guerra civil porque fue una guerra entre españoles. España nunca tuvo colonias en América. ¿Cómo se llamaban las colonias inglesas en lo que actualmente es Estados Unidos? ¿Cómo se llamaban? Eran la colonia Washington, la colonia de Luisiana, la colonia, se llamaban colonias directamente. Eran reinos, las colonias inglesas en Norteamérica. Se llamaban reino de New Jersey, o reino de New Amsterdam, o reino de Nueva York. No, se llamaban colonias. ¿Cómo se llamaban los territorios españoles en Latinoamérica? Virreinatos. El virreinato de Nueva España, lo que actualmente es México y parte de Centroamérica. El virreinato de la Nueva Granada, lo que actualmente es Colombia, Ecuador, Bolivia y no sé si un pedazo de Perú. El virreinato de La Plata, lo que ahora es Argentina, Uruguay, etc. El virreinato del Perú y Chile. ¿Y qué era Venezuela? Una capitanía general, la Capitanía General de Venezuela. Tenía un rango inferior. Pero aquí en la península, ¿qué había? Por ejemplo, aquí en la península estaba la Capitanía General de Valencia. Valencia, la Valencia de España. Es decir, que los territorios que pertenecían a España durante lo que ustedes llaman la colonia eran tratados con el mismo respeto que los territorios de la península ibérica y que las posesiones españolas en Europa. Europa fue propietaria de Sicilia, la isla que actualmente pertenece a Italia. ¿Y cómo se llamaba Sicilia en esa época? El Reino de Sicilia. Así, ese nombre se lo puso España. España no tenía colonias, tenía virreinatos, capitanías generales, otros reinos, pero no colonias. En todo caso, si tuvo colonias, las tuvo en África, pero no en América Latina. Bueno, arremetió entonces la guerra de independencia, ¿qué fue? Porque algunos la llaman revolución. ¿Qué fue esa revolución? ¿Qué apellido tiene? ¿Qué apellido tiene la revolución venezolana? No esta, la del siglo XXI, la de Bolívar. El apellido es una revolución burguesa. ¿Qué es una revolución burguesa? Son cosas que comenzaron a surgir a finales de la modernidad y a principios de la contemporaneidad en Europa. La Revolución Francesa de 1789, porque luego hubo otras revoluciones en Francia. La Revolución Francesa de 1789, la más conocida, no fue una revolución comunista, ni siquiera existía Marx. La Revolución Francesa de 1789 era una revolución burguesa. ¿Qué es lo que busca una revolución burguesa? Sustituir a los reyes por los burgueses, por la burguesía. ¿Qué buscaba Bolívar? Sustituir al rey de España, Fernando VII, por él y su clase social, que eran burgueses. Bolívar era propietario de enormes hectáreas y hectáreas donde se cultivaba el cacao, por eso a los ricos en esa época se les llamaba los grandes cacaos, y Bolívar fue el primero que implementó la cosecha del café, que es de origen africano, en Venezuela. Era un empresario del campo.
un terrateniente, y quería que gobernara la burguesía y no los reyes. De hecho, Jorge Rodríguez dijo que Bolívar liberó a los esclavos. Entonces sí que es, bueno, una mentira como un templo. Cuando Bolívar triunfa en Carabobo, va a Caracas directamente y se encuentra con su hermana María Antonia. Eran dos hermanas. Se encuentra con María Antonia muy emocionada le dice, Simón. Bueno, y Simón Bolívar le dice a María Antonia, llegó cansado y él quería que un esclavo le fuera a dar aire, ¿no? Y llegó cansado y le dice a María Antonia, ¿dónde coño están los negros? Y María Antonia le dice, es que como me enteré, Simón, de que ganaste en Carabobo y de que ahora somos libres, yo, para dar ejemplo y primero que nadie, liberé a todos los negros. Es decir, a los esclavos de la casa de Simón Bolívar y de las haciendas de Simón Bolívar. Los liberó María Antonia Bolívar. ¿Y qué hizo Bolívar? Le dijo, pero coño, María Antonia, ¿qué vaina has hecho? ¿Quién te dijo a ti que yo voy a liberar a los negros? Esos negros me pertenecen, forman parte de mis activos, de mi patrimonio. Y los mandó a buscar y dijo, me los traen y me los atrapan a lazo o como sea. Los mandó a buscar y un pelotón de empleados de Bolívar, armados, esta tapita nueva con el ganchito me tiene verde ya. Wait a moment, que no quiero Coca-Cola en el piso. Hola. Bueno. Me mira la gata. Bueno. Esta pobre camisa está llena de Coca-Cola. Bueno. Simón Bolívar mandó a un montón de hombres armados a buscar a los negros, que eran sus esclavos, que eran de su propiedad. Eran como un mueble. Él los consideraba como un mueble, como un paraguas, como una camisa, eso era de él. Los mandó a buscar a lazo y los que buscaron a los negros los recuperaron a todos, los encontraron a todos, los encadenaron y los llevaron de regreso a la hacienda o a la casa de Bolívar. Y hubo un negro, uno solo, que no consiguieron. Nunca lo consiguieron, no lo encontraron. Hubo un negro que logró escapar de verdad, no volvió nunca, no lo encontraron. Y en la historia de Venezuela siempre le hemos dado a ese negro el nombre de el negro Liberto. El negro Liberto, porque él fue el primer negro liberado. El negro Liberto. ¿Qué fue de él? Nunca se supo. Pero sí se sabía que había lugares en la geografía venezolana intrincados donde los negros que escapaban llegaban allí y se escondían allí. Y eran lugares que los blancos no sabían dónde estaban. Bueno, los blancos no, la gente libre, porque los pardos, que eran mezcla de negro y blanco, los pardos tenían entre 75% de blanco y 25% de negro, entonces se les consideraba hombres libres. Pues la gente libre en Venezuela, los que no eran negros puros, nunca supieron dónde se escondían los negros que escapaban. Porque obviamente en muchas plantaciones y en muchas casas y en muchos lugares hubo negros que escaparon, porque no los tenían amarrados todo el tiempo, ni mucho menos. Entonces algunos escapaban de noche, o los mandaban a buscar algo a otra hacienda y no regresaban, aprovechaban para escaparse, y había unos lugares a donde ellos escapaban. Lugares que posteriormente se convirtieron
en pueblos y ciudades de mayoría negra, ¿no? A los negros les dio la libertad, le dieron la libertad a los hermanos Monagas cuando gobernaron Venezuela en el siglo XIX. Los negros no fueron liberados por Simón Bolívar. Él se opuso totalmente a la liberación de los negros. Bolívar no los consideraba gente, a pesar de que Bolívar era mestizo. Bolívar tenía posiblemente las 3 sangres. Y en eso sí tiene razón, sí tenía razón Chávez. Bolívar no era blanco, era mestizo. Sin embargo, nunca le quiso dar la libertad a los negros, lo cual recalca el hecho de que Bolívar era un burgués de pies a cabeza, un empresario. Lo único que quería era no pagarle impuestos al rey de España. De liberar negros y de liberar pueblos, nada. Ahora, lo que hay que hacer con Bolívar es eliminarlo. A Simón Bolívar hay que eliminarlo. Todos esos cuadros de Bolívar, eso hay que tirarlo a la basura y quemarlos de paso. Los escritos de Bolívar a los que se pretende dar validez literaria, o que se pretende que se crea que literariamente son valiosos, toda esa mierda hay que quemarla y que no quede nada. Miraflores tiene que ser derribado y vuelto a construir, y en las paredes ningún cuadro de ningún Bolívar. Ni una fotico de Bolívar. En los colegios todos esos cuadros de Bolívar para abajo, quemados. Las plazas Bolívar se volverán a llamar como en España, Plaza Mayor. Plaza Mayor de Caracas, Plaza Mayor de Barquisimeto, porque las fundaron los españoles y porque eso de Bolívar era un farsante. Y Venezuela ha construido un mito alrededor de una basura. Marx, que les gusta tanto a ustedes, llamaba a Bolívar el Napoleón de la retaguardia, porque iba detrás de los ejércitos en lugar de ir delante, para no morirse, claro. Se moría todo el mundo si perdían una batalla, pero él no, porque antes de perder la batalla, él salía corriendo y se escapaba. Bolívar era una basura, no valía nada. Cuando fue muy, muy joven, vino a España, se casó con la hija, creo que era de un amigo del Marqués del Toro, que luego ella murió en Venezuela al poco tiempo de una enfermedad que mataba a europeos, no venezolanos, porque ya habían nacido allí y tenían anticuerpos, ¿no? Y bueno, después de la muerte de su única esposa, él volvió a Europa, y en Madrid Bolívar se dedicó a andar con putas de lujo, se dedicó a visitar prostíbulos, a beber y a gozar la gran vida. Y luego se fue a París e hizo lo mismo, tuvo amantes y vivió la gran vida. Y Napoleón era amigo de Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte lo invitó a su nombramiento como emperador. Y Bolívar estuvo en el acto donde Napoleón Bonaparte, o Napoleón I, se autoinvistió como emperador. Y Bolívar, viendo eso, pensó: eso es lo que yo quiero ser en Venezuela y en América, emperador. No rey, que eso es muy poca cosa, emperador. Luego por cierto que Simón Rodríguez, uno de los 2 preceptores de Bolívar, era un hombre de mundo, un vividor, un hombre muy culto, viajado, pero era un vividor, era un hombre que le gustaban mucho las mujeres, que tenía muchas mujeres, que le gustaban los vicios. Simón Rodríguez bebía, era mujeriego. Y bueno, empezó Simón Rodríguez, le dijo a Bolívar: nos echamos un paseíto por Europa. Y se echaron un paseíto, un viaje de recreo por Europa.
Y en ese viaje, en Roma, la gente cree que el Monte Sacro en Roma es una montaña. No, no. Roma tiene unas ondulaciones que no llegan ni a la altura de Colinas de Bellomonte, para hablar de un sitio de Caracas. Unas ondulaciones tiene Roma. Eso no son montañas ni colinas. Entonces, en una de esas ondulaciones, llamada Monte Sacro, fue donde supuestamente Bolívar hizo el juramento ese de mierda, ¿no? Ese juramento que hacía Chávez volver a repetir a sus subordinados allá en el Samán de Güere, en Venezuela. Bolívar era una basura. Luego, Jorge Rodríguez dice, los negros no tenemos derecho a esto, aquello. Bueno, tú eres más blanco que negro. Posiblemente tengas las tres sangres. Pero dos de ellas sí las tienes, la blanca y la negra, y eres más blanco que negro. Hablaste del pelo crespo, o sea, lo que la gente llama pelo malo. Déjame decirte, Jorge Rodríguez, que en los sitios donde yo me crié, jamás escuché la expresión pelo malo, porque la aristocracia criolla y la gente decente no se referían al pelo crespo, ese pelo que se puede convertir en un afro, como pelo malo. Además, cuando yo era adolescente en Venezuela estaban de moda los afros y todo el mundo llevaba su afro, y en mi clase en el colegio Humboldt había personas con afro y no estaba mal visto. Se volvió mal visto cuando yo tenía como 30 años o 25, no sé por qué extraño motivo, pero empezaron a llamarlo pelo malo. Pero quienes lo empezaron a llamar pelo malo fueron los mestizos, que lo tenían un poquito más liso que los otros. Ustedes mismos catalogan su pelo como pelo malo, Jorge Rodríguez, no los blancos. Nosotros no hacemos eso, lo hacen ustedes mismos. Ustedes mismos se auto insultan, y el racismo que ustedes muestran, o sea, que ustedes dicen que hay contra ustedes, también lo generan ustedes mismos. Ustedes son racistas con ustedes mismos. Ustedes son los que llaman pelo malo al pelo rizo, insultándose a ustedes mismos, gran etcétera. Y es que Venezuela tiene problemas psicológicos. Los venezolanos, no Venezuela. Vieron mi video anterior para que entiendan este. El venezolano está mal del coco. Tiene problemas. El venezolano no sabe si es blanco, negro. Yo lo comprendo, porque con semejante mezcla, ¿tú qué coño sabes lo que eres? El venezolano no quiere ser negro, nunca ha querido. Entonces, tú volviste a sacar el rollito ese de la fulana independencia, que ni fue independencia ni fue nada, y volviste con el resentimiento ese tan característico de la basura como tú. Y déjame decirte, Maduro, que la situación se te está complicando y ya no tiene solución para ti, porque dejaste que Diosdado Cabello inventara lo de las armas y el paripé ese, porque has dejado a Jorge Rodríguez, aunque el poder legislativo supuestamente es independiente, has dejado a Jorge Rodríguez insultar a España y a los españoles y decir barbaridades. Has dejado a Tarek, ya le dedicaré un video, decir barbaridades, y entonces la violencia, como se suele decir, la violencia trae más violencia. No te vamos a dar un premio ni un exilio, Maduro, cuando tú has permitido todo esto y lo que falta. De aquí al 10 de enero, bueno, ustedes van a barrer el piso con España. Recuerda que aquí hay exchavistas viviendo. Y
estén pendientes de mi canal porque voy a revelar, digamos que una vez por semana, el nombre y apellidos de gente que está aquí de manera ilegal, que ha obtenido la residencia de manera ilegal, para que te los devuelvan, Maduro. Lo voy a decir todo. Ustedes quieren guerra, la tendrán. Yo siempre he dicho que yo no soy María Corina, y en este caso lo digo porque María Corina es pacifista al lado mío. María Corina al lado mío es un ángel. Aquí la bruja y la mala soy yo. Pero hay algo más. Hay algo más. Cuando me acuerde tendré que grabar otro video. Deja de meter... bueno, sí. Ok, Bolívar no da la independencia, pero ¿qué ocurre en el siglo XIX? En el siglo XIX está la Guerra Federal y está Zamora. Y ustedes, tú, Jorge Rodríguez, y tus ascendientes, durante la Guerra Federal y durante el tiempo en que Zamora estuvo vigente, mataron a todos los blancos en Venezuela. Y a las blancas, antes de matarlas, las violaron en grupo. Después de la Guerra Federal y después de Zamora, en Venezuela no había ni un solo blanco. Por eso fue que en la dictadura de Pérez Jiménez él decidió importar blancos de Europa. Porque Pérez Jiménez tenía la tesis de que los blancos eran más inteligentes que lo que a él le tocaba gobernar en Venezuela, que eran pardos, cuarterones, bueno. Y entonces Pérez Jiménez quería mejorar la raza. Es una expresión de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez quería mejorar la raza y Pérez Jiménez llevó a Venezuela sobre todo a españoles, italianos y portugueses, pero también alemanes, croatas, serbios, polacos, etc. Ahora, nosotros somos hijos de esa gente, de la gente que Pérez Jiménez llevó a Venezuela. Nosotros somos hijos de esa gente, me refiero a mí y a mi entorno, a la gente que yo traté toda la vida en Venezuela. Nosotros somos hijos de esa gente, la gran mayoría, el 95% nos hemos ido, no volveremos, pero no olvidaremos tampoco el daño que nos ha hecho Venezuela. Y en mi caso particular me hizo mucho daño. No volveremos, pero no olvidaremos. Y los venezolanos que esperen sentaditos, porque los europeos nunca más en la vida vamos a volver a emigrar a Venezuela. Esta vez van a ser ustedes los que construyan los edificios, ustedes los que fabriquen los ladrillos, ustedes los que fabriquen el pan y ustedes los que limpian las casas y las posetas. Van a tener que trabajar y María Corina se va a encargar de que trabajen. No volveremos. Y respecto a Bolívar, a quemar todo lo que tenga que ver con Bolívar. Cuadros, obras de Bolívar. Bueno, llamar obra un escrito de Bolívar es verdaderamente, por Dios, es de ignorantes, ¿no? Entre ellos a Rafael Arraiz Luca, porque también le va a tocar su turno. Por estos videos va a pasar Rafael Arraiz Luca, va a pasar José Vicente Carrasquero, todos los colaboracionistas. Arraiz Luca, José Vicente Carrasquero, Carmen Verde Arocha, su marido, y muchísima otra gente. Los colaboracionistas van a pasar por este canal.
todos los colaboracionistas. Yolanda Pantin, Rafael Cadenas, tremendo colaboracionista, hijo de puta. Yo sé que nadie espera que se diga que Rafael Cadenas es un hijo de puta. Yo lo digo. Alguien lo tenía que decir, es un hijo de puta, un poeta de mierda. Y sí, un derrotado. Un derrotado. Yo no te guardo pleitesía, ni te llamo maestro. Tú has convertido a gentuza que no sabe escribir y que no tiene sensibilidad en poetas. Y también lo has hecho tú, a Raíz Luca. Y te has robado el dinero. La editorial esa, Memorias de Altagracia, y la otra editorial, la que maneja Carmen Verde Arocha, fueron hechas, levantadas con dinero público que Raíz Lucas se robó de Venezuela cuando él era presidente de Monte Ávila Editores. Por aquí van a pasar todos, incluyendo los que están en Madrid y la que me amenaza, sí. Tú vas a pasar por aquí. Tú vas a pasar por aquí, Laura, porque tú te buscaste para venir, para tener residencia en España, buscaste por internet a un hombre. Conociste a varios, pero uno de ellos, un inglés, te dijo que te iba a ayudar. Y te pareció muy bien porque tú más que española querías ser inglesa. Todavía no había ocurrido el Brexit. Tú intentaste casarte, el inglés te dijo yo te voy a ayudar. Tú intentaste casarte con él en la península ibérica, en Canarias, en Baleares y no los dejaron. Se fueron a casar a Gibraltar, territorio británico. Y tú has conseguido gratuitamente los antivirales para el SIDA, enfermedad que tú padeces, para el VIH, síndrome de insuficiencia inmunitaria. El medicamento para el VIH está como por unos 2.000, 3.000 euros mensuales. El gobierno de España te lo regala, porque pensarán que ese matrimonio fue por amor. Y no vigilan tanto, pero te fuiste a casar a Gibraltar. Viaje rápido, voy a Gibraltar, me caso y me regreso enseguida. Casi que se teletransportaron. Tú vas a tener que pagar tus contravirales o tus antivirales del VIH. No te los tiene porque está dando España con los impuestos de los españoles. Por ejemplo. Y hay más personas que van a caer. Se van a derrumbar. No solo tienes VIH, sino que eres bipolar. Y te encuentras conmigo en el metro, yo me hago la que no te veo y me gritas y me insultas y me empujas y me dices psicópata. Y yo no hago nada. Se acabó, Laura. Se acabó. Ya no tienes herramientas para sobornarme. Haz lo que tú quieras. Denuncia este video y te vas a la mismísima mierda. Nos vemos.